Gálatas 5:16 dice lo siguiente: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo se encuentra en una sección de la carta de Pablo a los Gálatas, en la que les exhorta a vivir de acuerdo con el Espíritu Santo y no según las inclinaciones humanas, que a menudo se refieren a los deseos de la carne, es decir, a las pasiones y tentaciones que nos alejan de Dios. Análisis del versículo: andad en el Espíritu. La palabra andar es una metáfora común en la Escritura para describir cómo una persona vive su vida de manera práctica. En este caso, Pablo está diciendo que los creyentes deben vivir guiados y capacitados por el Espíritu Santo. En el Espíritu hace referencia a la influencia y dirección del Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra vida diaria, nuestras decisiones y acciones deben estar bajo la guía del Espíritu de Dios, quien produce frutos de justicia, paz y amor en nosotros. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne se refieren a las inclinaciones humanas hacia el pecado y las pasiones desordenadas. La carne no se refiere solo al cuerpo físico, sino más bien a la naturaleza humana caída, que busca el egoísmo, la gratificación instantánea y todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Pablo contrasta el andar en el Espíritu con ceder a los deseos de la carne, lo que implica que una vida guiada por el Espíritu nos llevará a vivir de manera moralmente recta, mientras que ceder a la carne nos lleva al pecado y a la separación de Dios. Contexto más amplio. Este versículo es parte de una enseñanza más amplia sobre cómo los cristianos deben vivir en libertad. En los versículos anteriores, Pablo les recuerda a los Gálatas que, si bien han sido liberados de la ley, no deben usar esa libertad como una excusa para seguir viviendo en el pecado. Gálatas 5:13. El versículo 16 les llama a caminar en el Espíritu para evitar caer en las obras de la carne, las cuales son listadas en los versículos 19 a 21 como cosas como la inmoralidad sexual, la idolatría, la enemistad, los celos, entre otras. Aplicación práctica. Este versículo desafía a los cristianos a tomar una postura activa en su vida espiritual. Andar en el Espíritu implica un esfuerzo consciente para vivir bajo la dirección de Dios, lo que se logra a través de la oración, la lectura de la Biblia y la dependencia diaria del Espíritu Santo para resistir las tentaciones y vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. No es un esfuerzo de autosuficiencia, sino uno que requiere humildad y rendición al Espíritu. En resumen, Gálatas 5:16 nos llama a vivir una vida guiada por el Espíritu, como una respuesta a la libertad que tenemos en Cristo, y nos advierte sobre los peligros de ceder a las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Suscríbete, dale like y comparte.